¿Qué tal? Video tutorial número 3 del curso de MongoDB. Llegados a este punto debemos tener claro lo que es NoSQL. Se trata de una tecnología de almacenamiento de datos no homogénea. Con ella se identifica a distintos sistemas de base de datos que pueden ser bastante diferentes entre sí. Lo que tienen en común es que ninguno de ellos sigue los principios de las bases de datos relacionales. Por eso ya dijimos que NoSQL, este movimiento, debería mejor llamarse NoRel o no relacional. Estas bases de datos no relacionales se están usando cada vez más en las aplicaciones web 2.0 y en las redes sociales. En general, en aquellas aplicaciones donde la mayoría de los contenidos son generados por los propios usuarios. El modo de funcionamiento de este tipo de aplicaciones obliga a que el esquema de la base de datos tenga que mantenerse lo más flexible posible, lo que no permiten las bases de datos relacionales. Antes de centrarnos en la base de datos a la que vamos a dedicar el curso MongoDB, hablamos de los distintos tipos de bases de datos NoSQL. Ya dijimos que existe una importante variedad y estas bases de datos se han ido agrupando y en la actualidad se puede hablar de 4 grandes categorías de bases de datos NoSQL. La primera es el almacenamiento de datos Key Value, clave valor. Los datos son almacenados como pares clave valor y los valores pueden ser recuperados a través de esas claves que son únicas. Redis, Dynamite y Voldemort son buenos ejemplos de este tipo de bases de datos. El segundo tipo son las bases de datos basadas en columnas. Estas bases de datos organizan la información en tablas de modo similar a como lo hacen los RDBMS. Sin embargo, almacenan el contenido por columnas en lugar de hacerlo por filas. Son buenas especialmente para aplicaciones que almacenan grandes cantidades de datos. Buenos ejemplos de bases de datos basadas en columnas son HBase, de la que ya hablamos, que es la base de datos de Hadoop, Cassandra o Hypertable. El tercer tipo son las bases de datos basadas en documentos, que son en las que nos vamos a centrar en este curso. Los datos están almacenados y organizados como una colección de documentos y esos documentos se caracterizan porque son muy flexibles. Cada documento puede tener cualquier número de campos. Apache CouchDB y MongoDB son las bases de datos basadas en documentos más destacadas. Y por último, el cuarto tipo, los almacenamientos de datos basados en grafos, aunque a veces también se le llama gráficas, pero tanto en el caso de este significado de gráficas como en el anterior de documentos tiene muy poco que ver con el significado común que solemos darle en castellano, de ahí que en ocasiones pueda dar lugar a confusiones. Estas bases de datos aplican una teoría clásica de la ciencia informática que se denomina así teoría gráfica o teoría de grafos. Es el modo de almacenar y recuperar datos. Se centran en la interconectividad de diferentes trozos de datos. Las unidades de datos, aquí vemos cada una de ellas, se visualizan como nodos. Cada uno de estos números sería un nodo. Y las relaciones entre ellas son definidas por aristas que conectan a los distintos nodos. En este artículo online, por ejemplo, puedes ver en profundidad todo lo relacionado con la teoría de los grafos y algunos ejemplos de distribución de los mismos.
Cuando hacíamos la comparación de bits y bytes con átomos y moléculas, no íbamos tan desencaminados. Esto realmente parecen moléculas de estudio en física. Neo4j es el mejor ejemplo de este tipo de bases de datos. Pues llegados a este punto del curso, a partir de ahora nos vamos a centrar ya en MongoDB, una base de datos no SQL basada en documentos, una definición que ahora deberíamos entender ya bien. Ha sido desarrollada y es mantenida por TenGen. Se trata de una base de datos de código abierto, escrita en lenguaje de programación C++. El código fuente está publicado con una licencia AGPL y está libremente disponible en GitHub. Faltaría más. Cualquiera puede descargarlo desde su repo y personalizarlo para adaptarlo a sus necesidades. Su crecimiento, como en general todo el mundo no SQL, ha sido espectacular en los últimos 2 años y está siendo ya usado como la capa de almacenamiento de datos en muchos tipos de aplicaciones, tanto basadas como no basadas en la web. Como ya he dicho en muchos otros cursos, si piensas seguirlo, empieza por familiarizarte con su página web, en la que tienes multitud de información y formas de ponerse en contacto con la comunidad que está trabajando en torno a esta base de datos de última generación, foros, IRC y demás. Desarrolla tu capacidad de ser autónomo, que es imprescindible para aprender a través de Internet. Y a continuación, la primera pregunta comprometida. ¿Por qué MongoDB y no CouchDB, por ejemplo? ¿O por qué una base de datos no SQL basada en documentos, sino una basada en columnas? No existe una contestación clara. Podríamos haber hecho un curso genérico sobre no SQL, pero es un mundo tan amplio que no permitiría profundizar en ninguno de los temas importantes. Así que, después de sopesarlo y reconociendo que es un tema totalmente discutible, me he decidido por MongoDB. Creo que ya está claro que no es la única base de datos no SQL y no voy ni mucho menos tampoco a decir de modo rotundo que sea la mejor, pero sí que de modo rápido resumo las razones que me han decidido por esta alternativa. En primer lugar, es fácil de aprender, al menos más fácil de aprender que otros sistemas no SQL. Las bases de datos basadas en grafos o las orientadas a columnas introducen ideas muy alejadas de lo que estamos acostumbrados a hacer con las bases de datos relacionales habituales. Sin embargo, como muy pronto veremos, existen bastantes similitudes en los conceptos básicos de MongoDB y en una base de datos relacional. Para aquellos que ya hayan desarrollado con un entorno RDBMS, que me imagino que serán muchos, va a ser también mucho más sencillo adaptarse a MongoDB. En segundo lugar, implementa la idea de un esquema flexible. No tenemos que definir la estructura de los datos antes de empezar a almacenarlos, lo que hace muy conveniente esta base de datos para almacenar datos no estructurados. En tercer lugar, es altamente escalable. Ya llega con características que ayudan a mantener el rendimiento siempre óptimo, aunque se produzcan fuertes aumentos en el tráfico de datos. Con muy pocos o prácticamente sin necesidad de hacer cambios en la capa de la aplicación, se adapta a esa nueva carga en el tráfico de datos. Y en cuarto lugar, es libre. Puede ser descargada y usada sin cargo.
largo. Tiene una documentación excelente y una comunidad online activa y cooperativa que participa en listas de mail, foros y chats IRC, como vimos hace un momento. Una segunda pregunta es ¿qué sitios están usando ya MongoDB? Son muchos los que lo hacen, pero vamos a ver algunos ejemplos concretos. Un primer ejemplo podría ser Foursquare, que es una red social basada en la localización. Almacena la localización geográfica de restaurantes, cafés y otros sitios públicos y registra cuando los usuarios visitan estos sitios. Usa MongoDB para almacenar la información de usuarios y de sitios. Otro muy buen ejemplo es el de Craigslist, el sitio más popular en el mundo de anuncios clasificados. Usa MongoDB para archivar millones de registros y durante un tiempo estuvo usando MySQL y acabó reemplazándolo por MongoDB, lo que les ha permitido añadir cambios en el esquema sin retrasos y escalar mucho más fácilmente. Y un tercer ejemplo bastante diferente, el CERN, el laboratorio de partículas que se encuentra en Génova y que tanta proyección mediática ha tenido en los últimos años con el acelerador de partículas. Pues usa MongoDB como un caché de agregación, pero para sus experimentos de colisión de hadrones. Por lo tanto, es un ejemplo de uso MongoDB no basado en la web. Los resultados para las consultas de agregación, que suponen una enorme cantidad de datos, son almacenados en MongoDB para su uso posterior. Pues llegados a este punto, ahora sí que ya estamos preparados para empezar a hablar de los principales conceptos de MongoDB: bases de datos, colecciones y documentos. Pero en primer lugar está el servidor MongoDB. Es el que instalamos en un soporte físico. En este caso será en nuestro propio ordenador. Aunque creo que ya tiene que estar claro, una cosa es el servidor de base de datos y otro las distintas bases de datos que iremos instalando en este servidor y a las que a través de drivers pueden acceder los distintos lenguajes del lado del servidor, como PHP, Ruby, Java, Python, etc. Una vez instalado el servidor MongoDB, ya podremos albergar en él nuestras bases de datos. Las bases de datos que vayamos instalando en nuestro servidor actuarán como contenedores de datos y son totalmente independientes unas de otras. A su vez, cada base de datos puede contener una o más colecciones. Por ejemplo, podemos tener una base de datos para una aplicación llamada Mis Series y que esta base de datos contenga una serie de colecciones como los Game of Thrones, The Sopranos, Fringe, Isabel, etc. Así que el primer concepto a recordar para trabajar con una base de datos MongoDB es el de colección. Una colección siempre es un conjunto de documentos y desde el punto de vista lógico podemos compararlo con el concepto de una tabla en una base de datos relacional, pero a diferencia de las tablas no tenemos que definir la estructura de los datos que están siendo almacenados en una colección por adelantado.
Como dijimos, las colecciones almacenan documentos y cada documento es una unidad de datos. Un documento contiene un conjunto de campos o pares clave-valor. Las claves son siempre strings y los valores pueden ser de distintos tipos, los tipos característicos de las bases de datos: strings, integers, flows, timestamps, etc. Podemos incluso almacenar un documento como el valor de un campo en otro documento. Vamos ahora a ver en detalle un documento MongoDB. El siguiente es un ejemplo de un documento que almacena cierta información sobre un usuario en una aplicación web. El documento tiene 6 campos. Si tienes alguna experiencia con JavaScript, puedes reconocer la estructura de JSON o de JavaScript Object Notation. El valor para el primer campo, para ID, es autogenerado. MongoDB automáticamente genera un Object ID para cada documento que creamos en una colección y lo asigna como ID para ese documento. Este es también único, lo que significa que no hay dos documentos en la misma colección que tengan los mismos valores para su ID, justo como ocurre con una clave primaria de una tabla de una base de datos relacional. Los dos campos siguientes, nombre y email, son dos strings. Edad es un integer, sadmin es un valor booleano y creado está representado, es un objeto data time. Pues recuerda de nuevo el término JSON, porque el formato de intercambio de datos para MongoDB se llama BSON. Ya hemos visto que la estructura de un documento imita a un objeto JSON, pues cuando almacenamos este documento en la base de datos es serializado en un formato de codificación binaria especial que se conoce como BSON, que significa Binary JSON. BSON es el formato por defecto de intercambio de datos para MongoDB. La ventaja clave de BSON es que es más eficiente que formatos convencionales como pueden ser XML o el propio JSON, tanto en términos de consumo de memoria como en tiempo de procesamiento. Además, BSON soporta todos los tipos de datos que son soportados por JSON: string, integer, double, boolean, array, object, null. Además de algunos tipos de datos especiales como pueden ser regular expression, object ID, date, binary data y code. Si quieres profundizar en el formato BSON, puedes visitar su página web en la dirección que puedes ver aquí en pantalla, bsonspec.org. Los desarrolladores con experiencia en el trabajo con sistemas de bases de datos relacionales rápidamente reconocerán las similitudes entre las abstracciones lógicas de los modelos de datos relacionales y el modelo de datos de MongoDB. En la figura podemos ver la comparación entre los componentes fundamentales de un modelo de datos relacional con los de un modelo de datos MongoDB. La tabla de una base de datos relacional se puede comparar con la colección de una base de datos MongoDB. Las filas de una base de datos relacional con los documentos de una base de datos MongoDB y las columnas con los campos.
Y en esta otra figura podemos ver una tabla llamada usuarios, que aquí mapeamos como un documento dentro de una colección en una base de datos MongoDB. Esto en cuanto a las similitudes, aunque también existen desde luego diferencias. La clave que distingue MongoDB de un modelo relacional es la ausencia de las restricciones de relación. No hay claves foráneas en una colección y como consecuencia no se pueden llevar a cabo consultas join. Y también diferencias, como ya dijimos en alguna otra ocasión, en cuanto al esquema, que es mucho más flexible. Pero eso todo irá quedando más claro ahora cuando empecemos a trabajar ya directamente con MongoDB, porque ha llegado el momento de pasar a la práctica y desde luego lo primero será descargar, instalar y ejecutar MongoDB. Vamos entonces a la página oficial de MongoDB. Dentro de ella vamos a la sección de descargas y aquí podemos ver cómo tiene versiones para todos los sistemas operativos más utilizados, desde luego OS X para los Macs, Linux, Solaris y Windows, tanto 32 como 64 bits. En el curso vamos a ver cómo instalarlo en Windows. Voy a usar la versión de 64 bits. Es tremendamente sencillo en cualquiera de las versiones. Así que empezamos por descargar la versión que se adapte a nuestras necesidades. Una vez descargado tendremos un archivo, son 62 megas con la versión. Ahora lo único que vamos a tener que hacer es descomprimirlo, pero sí que es importante antes pensar dónde vamos a tenerlo para utilizarlo, ya que posteriormente vamos a tener que escribir la ruta en la consola. Así que, por ejemplo, vamos a descomprimirlo en el propio disco C. Y le he modificado el nombre para no tener que escribir de luego todo y simplemente, como vemos, se llama MongoDB. Dentro tendremos la carpeta bin, es lo que se descomprime, no hay que instalar absolutamente nada más. Ya estamos en el símbolo del sistema, la consola de Windows, y vamos a situarnos ahora en la carpeta donde están los ejecutables de MongoDB, cd MongoDB y cd bin, con lo cual ya estamos en la ruta correcta. Y ahora uno de esos ejecutables que está dentro de bin es mongot, es el que tenemos que ejecutar. Así que pulsamos mongot y como vemos se está llevando a cabo el inicio de nuestro servidor MongoDB. MongoDB iniciándose. Y aquí ya nos dice que está esperando para conexiones en el puerto que utiliza por defecto, el 28017, por defecto, que desde luego se puede cambiar en cualquier momento, 27017 y 28017. Este es el servidor. Ahora, por tanto, ya lo dejamos abierto y activo y vamos a abrir ahora otra ventana de la consola para conectar con él. Otro de los ejecutables que está en bin es Mongo. Lo ejecutamos y como vemos ya estamos en el shell y ya nos indica aquí que está conectado a test, que es la base de datos por defecto que ya incluye. Vamos a escribir ahora show dbs y pulsamos enter y observa cómo aquí nos aparece la información. A ti cuando lo hagas te aparecerá aquí, después de show dbs admin empty local empty. Yo ya he creado una base de datos, por tanto aparece ya aquí una información, pero eso es lo de menos.
Pero antes de nada vamos a crear una carpeta en la cual MongoDB va a poder ir guardando sus datos. Así que dentro de C crea una carpeta llamada data y dentro de ella crea una carpeta llamada db, que es la ruta por defecto que utiliza MongoDB, y por tanto vamos a adaptarnos, aunque también podría personalizarse si fuera necesario. Vamos a ver ahora cómo podemos crear y poblar una base de datos en MongoDB. Para empezar creamos la base de datos. Para eso simplemente tenemos que hacer use y el nombre que queramos darle a la base de datos. Vamos a llamarla esta, por ejemplo, mi base datos, y pulsar enter. Observa que aunque esta base de datos aún no existiera, a partir de este momento existe y ya nos ha colocado dentro de ella. Por tanto, ahora cualquier colección o documento que creemos se creará dentro de esta base de datos, mi base datos. Pues ahora dentro de esta base de datos vamos a crear una colección a la que vamos a llamar, por ejemplo, películas, y después vamos a incluir algunos documentos dentro de ella. De nuevo ya se va creando la colección al mismo tiempo que vamos poblándola. Por eso vamos a poner db películas y el comando insert. Y ahora es cuando vamos a tener que ir colocando la información. Abrimos paréntesis, abrimos unas llaves y empezamos a escribir los pares que ya sabemos: clave, valor. Aquí seguimos entonces. Tuve que volver a hacerlo porque cuando estaba escribiendo el primer par clave valor, el valor es un string que llevaba una tilde, y como aquí puedes ver, pues simplemente el tipo de letra no lo permitía. En fin, justo por eso también prefiero, cuando es poner código, pegarlo, porque siempre aparecen este tipo de problemas, todos lo sabemos. Pero bueno, lo escribimos. Esta sería la primera clave, nombre, y dos puntos, y ahora el nombre de la película, que sería código fuente. Ahora, como vemos, ya nos permite poner tildes en los strings, separado por una coma. Y ahora ponemos el segundo par clave valor, que va a ser género, dos puntos, y de nuevo un string. Vamos a poner sci-fi, ciencia ficción, y un tercer par, año, dos puntos, 2011. Cerramos las llaves y cerramos los paréntesis. Esta parte db siempre se refiere a la base de datos que estamos utilizando en este momento, que ahora, como dijimos, es mi base de datos. La segunda parte es el nombre de la colección, aquí películas. Si no existe en la base de datos, es creada automáticamente cuando invoquemos el método insert. Y el argumento a insertar es un objeto JSON que está formado por pares clave valor. Pues una vez hecho esto, tenemos que pulsar enter, tenemos que llevar a cabo la ejecución. Observa cómo aquí en la parte del servidor ha recibido esa información. Con esto la base de datos, mi base de datos, se ha convertido ya en algo que existe, tiene una existencia real. Lo podemos ver dentro del directorio data que creamos hace un momento. Tú tendrás información sobre la base de datos que acabamos de crear, mi base de datos. Aquí podemos ver cómo la información ya está guardada. Mi base de datos 0, mi base de datos 1, con esa información. Y podemos seguir el proceso añadiendo nuevos documentos dentro de nuestra colección. El proceso es exactamente igual, hay que tener cuidado de no equivocarse al escribirlo, pero bueno, lo voy a poner alguno más, pero no es necesario ir haciéndolo desde luego en pantalla. Ya he incluido algunos documentos más mediante el uso del método insert.
Lo que vamos a hacer es ahora utilizar otro método, el método find, que lo que hace, hay que invocarlo en una colección, en este caso en películas, nos devuelve todos los documentos de esa colección. Así que si escribo películas.find y pulsamos enter, observa cómo nos ha devuelto, voy a ampliarlo para que se vea mejor, toda la información que antes hemos insertado con el Object ID, que ya sabemos que este primer par clave valor lo crea automáticamente MongoDB, ID, Object ID y un valor, y posteriormente los pares que hemos creado nosotros. Pues con esto hemos creado nuestro servidor de bases de datos MongoDB, hemos creado una base de datos, hemos creado una colección, le hemos añadido documentos y los hemos recuperado. Todo eso en estos minutos. Pero además estoy seguro que con todo el sustento teórico al que hemos dedicado el curso hasta ahora, no solo has hecho eso, sino que has entendido cada uno de los pasos perfectamente, que es lo que realmente interesa para tener una base sólida para seguir avanzando. ¿Qué es lo que empezaremos a hacer a partir del próximo video tutorial, en el cual también por primera vez empezaremos a trabajar con PHP? Pero por hoy nada más, quedamos aquí. Os habló Jesús Conde. Nos vemos.